Hace más de un año realicé mi primer guía completa para Camino de Acero, pero desde entonces un par de cosas han cambiado en el juego, volviendo aún más sencillo el dominar el modo difícil de Warframe. Claro, más sencillo para jugadores con un conocimiento previo, pero para esos jugadores que están por adentrarse por primera vez en dicho modo, el asunto puede seguir siendo confuso, ya que siendo sinceros, Warframe de normal no te exige el aprender a mejorar tu arsenal progresivamente, no te acompaña de la manera más óptima para que llegado el momento puedas hacer frente al desafío que implica dar el salto al modo difícil. Es por esto que hoy te hablaré de cómo dominar el Camino de Acero fácilmente en lo que resta del 2024 y el futuro 2025. Para acceder a dicho modo necesitas haber completado todos los nodos interconectados del mapa estelar. Esto incluye los sectores oscuros, hablo del Saruman, Lua, Fortaleza Cuba, Sanctum Anatómica y las aventuras necesarias para completar estos sectores, además de obvio el nodo del Ropaloulista, que suele olvidarse cuando se completan los demás nodos. Una vez tienes todos estos nodos completados, únicamente debes ir con Teshin en cualquier repetidor y preguntar por el Camino de Acero para desbloquear el nuevo modo. Una vez desbloqueado, encontrarás un botón activo en la interfaz del mapa estelar que te permite alternar entre el modo normal del juego y el modo Camino de Acero. El Camino de Acero consiste en volver a desbloquear los nodos del sistema de origen, pero bajo las condiciones que implica el desafío, las cuales son la suma de 100 niveles a los enemigos de cada nodo en el sistema de origen. Para los mundos abiertos clásicos, o sea las llanuras de Eidolon, los valles del Orbe y la deriva Cambion, se desbloquea un contrato nuevo con enemigos topados en nivel 100. Curiosamente, si accedes al mundo abierto directamente desde el mapa estelar, los niveles de los enemigos serán superiores al nivel 100. Para el Saruman y Sanctum Anatómica es diferente, ya que en esta zona se desbloquea una versión alternativa en Camino de Acero para todos sus contratos. En los nodos Archwing solo se aumentan 50 niveles y a los enemigos de Duviri únicamente les aumenta 20 niveles, aunque ten en cuenta que la cripta y el modo circuito se toman como misiones normales, por lo cual los enemigos de dicha zona sí tendrán 100 niveles más de lo normal. Todos los enemigos ganan una bonificación adicional de más un 150% de salud y escudo. Aquí un dato importante es que hace unas cuantas actualizaciones atrás, la armadura también recibía este aumento. Como ahora no lo hace, el modo se vuelve un tanto menos complicado de dominar. En fin, las estadísticas de salud y escudo terminan con un 250% de bonificación final. Para las misiones infinitas, la tasa de aparición de enemigos siempre será igual a como sería al ir con un escuadrón completo, sin importar si juegas en solitario. En cuanto a los objetos consumibles, estos únicamente pueden utilizarse cada minuto, no se pueden spamear. Por último, en todas las misiones pueden aparecer enemigos únicos similares al Stalker conocidos como acólitos. Estos tienen 6 variantes y su aparición está vinculada a la tasa de eliminación de enemigos que consigas con tu arsenal. Mientras más rápido derrotes a grandes cantidades de enemigos, más rápido aparecen los acólitos, por lo cual en promedio pueden aparecer en un tiempo de 3 a 7 minutos, luego de iniciada la partida hasta un máximo de 3 para misiones finitas. En caso de ser una misión infinita, aparecen múltiples veces rondando el mismo tiempo que mencioné antes, pero sin límite de reaparición. Pasando de las condiciones más importantes en que aparecen estos enemigos, ahora te hablaré de sus características únicas como unidad. Un acólito no puede recibir más de 4 acumulaciones de cualquier efecto de estado, a excepción de impacto, que puede acumular 6. Algo curioso también pasa con radiación, ya que el efecto no se activa como tal, lo que hace es amplificar el daño que recibe de unidades aliadas, pero no se pone a atacar a quien se le cruza enfrente como lo haría cualquier otra unidad normal. Los acólitos también tienen una reducción de daño a su salud del 62.5% y una reducción de daño a sus escudos del 50%, así que como notarás, derrotarlos puede ser una tarea algo peligrosa. Cada variante cuenta con habilidades particulares. Por ejemplo, la variante conocida como Malicia puede lanzarte la habilidad Magnetizar de Ma. Si te descuidas y no sales de la habilidad rodando, puedes derrotarte tú mismo. Lo mismo pasa con Violencia, el cual es muy peligroso en caso de llevar a un Warframe el cual dependa de sus habilidades para sobrevivir. El acólito Violencia puede usar una habilidad única llamada Silencio, lo cual impide a los Warframes en un radio de 20 metros usar sus habilidades. Por último, te puedes olvidar de estos enemigos al jugar misiones en Camino de Acero obvio, pero que sean de tipo Archwing, Asesinato, Ascensión y toda la zona de Duviri.
Ahora que conoces los riesgos que puedes encontrar en este modo, puedes planificar estrategias para hacer frente a estos riesgos, así que principalmente necesitas prestar atención a 3 conceptos básicos. El primero es la supervivencia, refiere a cómo harás para resistir los ataques enemigos. El segundo es el control, que sería el cómo harás para contrarrestar la generación de enemigos aumentada. Como último concepto estaría el daño, o sea el cómo mejorarás a tu arsenal para derrotar a los enemigos rápidamente y que no supongan un peligro constante para tu supervivencia. Profundizando en el primer concepto, me refiero a que existen diferentes maneras de lograr mantenerte vivo durante las misiones en Camino de Acero. Te mencionaré las 3 maneras más populares en la comunidad, las cuales son el tanqueo directo de daño, la invisibilidad y por último la invulnerabilidad. La más eficiente de todas sería la invulnerabilidad y la menos eficiente el tanqueo directo de daño, aunque realmente, hablando solo de Camino de Acero en misiones finitas, las 3 cumplirán muy bien su cometido. Algunos ejemplos de tanqueo directo de daño es lo que se puede hacer con Valkyr Prime aumentando su armadura. Esta Warframe de normal cuenta con la armadura base más grande en todo el juego, por lo cual en misiones rápidas del Camino de Acero los enemigos no te harán ni cosquillas. Incluso también se puede lograr con Corvex, Inaros, Atlas o Chroma. Aquí agregaré que existe otra manera de tanquear daño, pero esta manera no es de forma directa, sino que es reduciendo o redireccionando el daño entrante. Esto se suele conseguir con habilidades. Algunos ejemplos de esto los encuentras en las habilidades de Mesa, Baruch, Gara, Haku o incluso Sebagot, aunque la habilidad de este último retomaría el método de aumentar la armadura, básicamente porque Penumbra no reduce ni redirecciona el daño como tal. Lo que sí hace es sumar roba vida en todos los ataques que realices a un enemigo afectado por la habilidad, por lo cual se pueden crear sinergias simples aumentando la salud y armadura base, para complementar con una curación indirecta. Lo más interesante es que Penumbra es su habilidad del Minto, así que puedes aportar esta mecánica al Warframe que se te ocurra. Continuando con la invisibilidad, lo tienes aún más fácil, ya que si los enemigos no te pueden ver, no sabrán a dónde atacar, aunque siempre ten presente que sí pueden dañarte. Por este motivo, es que si optas volverte invisible con Warframes como Loki, Ashe, Octavia o incluso Ivara, no es recomendable aplicar el estado de radiación a los enemigos, ya que este estado hará que se pongan a dispararse entre ellos y uno de esos disparos puede alcanzarte y ponerte en bastantes problemas. Si quieres implementar esta mecánica en todos los Warframes, puedes hacerlo con la habilidad del Minto de Ivara. Un salvavidas que no puede faltar en esta mecánica es el mod Guardia Ondulante, el cual te salvará de anuladores o de situaciones donde no tengas energía para volver a ser invisible. También si te topas con violencia. Por último, la mecánica de supervivencia más eficiente es la invulnerabilidad, que como la misma palabra lo dice, consiste en no poder ser dañado de ninguna manera. Esto se puede conseguir de diversas maneras, ya sea con el Shield Gating o el Overguard Gating. Sinceramente no sé si existe este término, pero pues es lo mismo que se hace con los escudos, aunque obvio usando la sobreguardia. Ya haré un video hablando en profundidad de la sobreguardia, que es un tema muy interesante. Te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ese y más videos acerca del interesante mundo de Warframe. También puedes hacerte invulnerable usando ciertas habilidades como la tercera de Wukong o la cuarta de Valkyr, por mencionar unos ejemplos. Fuera de las habilidades está el mod Guardia Ondulante que mencioné antes, y la escuela de enfoque Bazarín. Esta última te permite conseguir la invulnerabilidad en cualquier Warframe. Ten en cuenta que puedes combinar los diversos métodos que mencioné para crear tu método de supervivencia perfecto. En cuanto al segundo concepto, el control es indispensable si sabes que ahora lo normal será enfrentar a 3 veces más enemigos que antes. Debes encontrar la manera de evitar enfrentar a todos al mismo tiempo. Siempre es mejor combatir llevando la ventaja y nunca al revés. Para controlar puedes usar habilidades de Warframe. El mejor ejemplo es Vauban por todo su set de habilidades, pero de lejos es el único que lo puede lograr. Warframes como Limbo, Nova, Sarin, Octavia, Oberon, Revenant pueden cumplir fácilmente con dicha tarea. Incluso la habilidad del Minto de Necros es una de mis favoritas, ya que además de aportar control, puede eliminar la armadura de los enemigos. De igual manera, con las mejoras más recientes que recibieron las mascotas, pueden ser una muy buena opción para cubrir esta tarea.
Por último, el daño en camino de acero o en general en Warframe sería un punto que da para hablar durante horas, esto debido a la infinidad de opciones en el juego para potenciar tu daño, pero resumí este tema lo más rápido que mi cabeza me lo permitió. Para tener un buen daño actualmente en Warframe, ahora que las armaduras enemigas no escalan como antes, lo ideal es usar los tipos de daño al que son vulnerables cada facción. Después de años con el meta de cortante y viral, por fin se pueden probar cosas distintas. La vulnerabilidad de la facción específica del nodo al que jugarás la puedes encontrar en los detalles de la misión antes de iniciarla. También encuentras todas las vulnerabilidades de cada facción del juego en mi video llamado El nuevo meta de estados en Warframe, que está linkeado aquí arriba. Esto acompañado de una buena build en el arsenal que lleves equipado. Puedes profundizar en el tema en mi video Nunca volverás a modear mal tu arsenal en Warframe, que también te dejo linkeado. Por último, puedes agregar habilidades Elemento que aumenten el daño de tu arsenal. Hablo de las típicas Eclipse de Mirage, Rugido de Rhino o Susurros de Hata, aunque actualmente mi habilidad del Minto favorita para amplificar el daño a niveles altos es Bombardeo Tempestuoso de Hydroid, que acompañada de su aumento puede aplicar acumulaciones de daño corrosivo y viral. Si acompañas a tu Warframe con esta habilidad y los fragmentos de Arconte Esmeralda como mostré en mi otro video de build de la Manata, puedes eliminar armaduras por completo y agregar acumulaciones de viral, además de sumar daño con el uso de mods como sobrecarga de condición para las melee, maestro galvanizado para las primarias o disparo galvanizado para las secundarias. Como bonus mencionaré que debes experimentar con las diversas opciones que te brinda el juego. No hay arsenal que no sea viable para camino de acero, simplemente no lo estás mejorando de la manera adecuada. Algo que casi me olvido de mencionar es que los acólitos resisten bastante mejor a las armas de rayo y en general builds que se enfoquen en el daño sobre el tiempo, por lo cual lo ideal para usar en su contra son armas con builds de daño directo. En melee son viables las builds de ataques pesados y en armas a distancia lo ideal son armas con gran daño directo. No olvides que aunque las builds de viral y cortante no son indispensables, tampoco son malas, son una alternativa que sigue cumpliendo, así que si no quieres perder tiempo cambiando de builds entre partida, puedes volver con quien siempre fuiste feliz. En cambio, si esta comodidad te aburre, ahora sí puedes experimentar sin estar penalizado por la falta de daño en niveles altos. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.